Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Desde la caótica ciudad de Berlín a las 9:17 de la noche comenzamos la transmisión número 184 de Demoliendo Mitos de la Política en Vivo. Muchas gracias por acompañarnos. Caótica ciudad de Berlín, por cierto, porque el día de hoy Zelensky realizó una visita al canciller alemán y al presidente alemán, ubicado no muy lejos de aquí, no muy lejos de nuestro estudio, debido a lo cual en la segunda parte de esta transmisión, por cierto, con mucha información y mucho análisis preparada para hoy, en la segunda parte de esta transmisión vamos a presentar la visita de Zelensky a Alemania, a Berlín, pero en la primera parte, como plato principal, vamos a establecer el foco en el inicio de la segunda contraofensiva rusa en Kursk, con avances verdaderamente muy rápidos, muy, pero muy rápidos. Las tropas rusas en esa región aparecen verdaderamente imparables y con el inicio, por cierto, de esta segunda contraofensiva, de alguna manera presenciamos el inicio de el final, el principio del final, el comienzo del final de la aventura de Kursk. Comencemos el análisis ya mismo, sin dilaciones, con nuestro mapa. Comencemos con un análisis contextual y precisamente recién presentábamos la ofensiva ucraniana en Kursk como una ofensiva, perdón, como una aventura y efectivamente, en primer lugar, en nuestro análisis contextual, antes de presentar los acontecimientos de estas últimas horas, debemos remachar esto una vez más. La ofensiva ucraniana en Kursk representó desde el punto de vista militar un disparate y por eso bien podemos caracterizarla como una aventura. La aventura de Kursk, así deberíamos llamarla. Esta aventura desde el principio presentó objetivos poco claros. De hecho, los distintos objetivos mencionados, referidos por las autoridades ucranianas, primero por los voceros del gobierno y después por el propio Zelensky, fueron de alguna manera metamorfoseando a lo largo de los días, tras su inicio allí por agosto, principios de agosto, 6 de agosto, si no recuerdo mal, comenzó la ofensiva ucraniana en Kursk. Y desde el principio los objetivos no parecían claros. Por ahí presentaron inicialmente la idea de un intercambio de prisioneros. En segundo lugar, una negociación a partir de esta carta de negociación, esta baza ganada por Ucrania en territorio ruso, como si Rusia fuera a convalidar una negociación mientras tropas ucranianas aparecen dentro de su territorio, un verdadero despropósito. La idea de una invasión a un territorio para el intercambio de enemigos también carecen por completo de sustento. Finalmente, el presidente Zelensky presentó, después de días de iniciada esta contraofensiva y de su contención, tras un momento inicial de sorpresa, después de eso, de esa semana inicial, presentó Zelensky como objetivo oficial de alguna manera la búsqueda de la diversión de tropas, diversión llaman en el argón militar, en el lenguaje militar, a la reasignación de tropas rusas desde Kursk, perdón, desde Pokrovsk, donde día a día en ese entonces realizaban y hoy mismo realizan las tropas rusas avances cotidianos, incesantes. Bueno, frente a esto, generar un nuevo frente para que eso determinara
de alguna manera la ralentización o la desaceleración del avance ruso a partir de la necesidad de tropas asignadas a Pokrovsk hacia Kursk, lo cual también en términos militares carece o carecía por completo de sentido, porque Rusia siempre, desde el inicio de la guerra y hoy mucho más que antes, siempre apareció en una situación de superioridad en cuanto a la disposición de armamento, ¿sí? De recursos materiales, recursos militares, pero también de recursos humanos, de recursos personales, de tropas. Entonces, así como esto generaba la asignación de tropas ucranianas necesarias para la defensa, Rusia podía, y esto lo podía determinar cualquier analista con dos dedos de frente, Rusia podría responder a esta ofensiva en su territorio con tropas provenientes de otros lugares sin abandonar su énfasis en la región de Pokrovsk, en el frente de Pokrovsk. Y efectivamente presenciamos eso. Para mí y para otros analistas, en realidad el objetivo secreto de esta aventura, una vez más, en realidad, y quizás en línea con una de las primeras versiones el gobierno ucraniano relativo a los objetivos de esto, cuando muy sutilmente presentaron esta idea de con Kursk queremos generar una carta de negociación, y nadie podía de alguna manera generar sentido de esto, nadie podía realizar una interpretación más o menos plausible de en qué medida la toma de unos pobladíos en una región completamente intrascendente en términos militares podía para Ucrania connotar una carta de negociación para la paz. No generaba sentido, pero esa es la primera declaración oficial en este cambio de idas y vueltas sobre los supuestos objetivos. Pero claro, no referenciaban en ese momento que muy probablemente la búsqueda de esta carta de negociación aparecía 80 kilómetros más al norte, en la central nuclear de Kursk. Si hubieran conquistado esa central nuclear, más allá de la locura de una operación militar con el objetivo de la toma de una central nuclear, una locura, porque eso podría naturalmente determinar un accidente nuclear y ahí todos perdiendo, bueno, Rusia, Ucrania, Europa, todos. Recordemos las consecuencias de Chernobyl en los años 80 para toda Europa, por cierto, con el accidente nuclear en Chernobyl. Pero bueno, más allá de esa locura, ese objetivo en el caso de la toma de la central nuclear de Kursk sí podría, en la mente afiebrada de Zelensky, de sus planificadores, sí podía parecer como una carta de negociación. Pero claro, desde el punto máximo alcanzado por el avance ucraniano hasta la planta nuclear, la central nuclear de Kursk, aparecen 80 kilómetros, ¿sí? Con lo cual, evidentemente, toda esa planificación respondía a una elucubración febril de alguna mente excitada, porque 80 kilómetros en una guerra de desgaste contra las Fuerzas Armadas rusas aparecen como una distancia inabordable, ¿sí? Así que ese posiblemente el objetivo nunca confesado de esta aventura. Retrocedo al primer término, a la primera caracterización de esto como efectivamente una aventura sin sentido y con el efecto negativo para Ucrania. Estoy presentando el contexto antes de comenzar el análisis de los hechos de estos últimos días con el inicio de la segunda contraofensiva. Bueno, al final generó el efecto opuesto. No determinó la reasignación de tropas rusas hacia ese sector, pero sí determinó la participación de tropas ucranianas muy necesitadas, imperiosamente necesitadas, en la defensa del Frente Este y por sobre todas las cosas en la defensa de Pokrovsk y en su momento también de Bugledar. Claro, ahora los rusos ya conquistaron Bugledar, pero en ese entonces todavía parecía como algo defendible o por lo menos valioso como objetivo defensivo.
Bueno, al final generó eso, lo contrario, un alargamiento del frente, algo altamente provechoso para los rusos. Los rusos quieren el alargamiento del frente porque ellos presentan superioridad en todos los ámbitos definitorios de una guerra de desgaste. Eso generaron con esta aventura. ¿Qué más respecto a esto antes de comenzar con el reporte de los hechos? Bueno, quería realizar una reflexión sobre otro elemento más, pero lo podemos abandonar aquí y comenzar, sí, efectivamente, con lo que todos queremos, el inicio de la segunda contraofensiva. La segunda contraofensiva rusa, sí, recordemos una vez más, Rusia respondió con tropas y armamento proveniente de otros lugares de Rusia, no del frente de batalla. La segunda contraofensiva comenzó el día 9. ¿Por qué la segunda? Porque en realidad Rusia comenzó la reconquista de estos territorios poco tiempo después de la estabilización de este frente. Por cierto, debemos recordar que efectivamente los rusos aparecieron sorprendidos frente a este avance. Eso no debemos rechazarlo. Cuando Ucrania comenzó esto a principios de agosto, en esta zona prácticamente no aparecían defensas rusas. Bueno, sí, aparecían defensas rusas consistentes en reservistas, en jovencitos de 17 o 18 años realizando el servicio militar, y aparecían las tropas de frontera, aparecía el personal de la frontera de un estado como Rusia en una situación de guerra, sí, pero sin preparación. Y esto básicamente respondía al hecho de que nadie podía vaticinar un ataque en una región como esta sin ningún sentido militar. Esto lo remachaba el propio Mearsheimer, ¿no? Sí, los rusos aparecían y desprevenidos porque nadie podía vaticinar un ataque hacia un lugar sin ningún sentido. Esto como si en un partido de fútbol de repente uno de los equipos, en lugar de comenzar un ataque hacia el arco rival, hacia la portería rival, comenzase un ataque hacia el banco de suplentes. Claro, bueno, lógicamente el equipo contrario no va a estar preparado para eso. Aún así, y lo remacho una vez más, cometió un error la inteligencia rusa sin dudas porque debían ellos haber determinado la conglomeración de tropas en ese sector antes de este ataque. Así que también en parte de la sorpresa o la situación de desatención de la defensa rusa en este área también respondió a un error de su inteligencia, eso fuera de discusión, pero bueno, en el marco de una zona olvidada por su insignificancia. Bueno, comienza entonces la ofensiva, realiza avances relativamente rápidos en los primeros días, precisamente por esto, por este carácter sorpresivo, hasta que finalmente los refuerzos rusos pueden generar un cordón una vez llegados al lugar, más o menos en 48, 72 horas. Ya a las 24, 48 horas comenzaron algunas fuerzas rusas a establecer límites a la contención de este avance por los flancos. ¿Sí? Primero así, recuerden el avance inicial, esto comenzó así y a partir de ahí avances hacia los costados. Tras 24 horas, los rusos ya habían generado un cordón alrededor de esto, aunque los ucranianos todavía presentaban avances basados una vez más en la sorpresa. 48, 72 horas después, sí, con la llegada de las tropas rusas, pudieron entonces sí definitivamente establecer un cordón de contención a esto y desde entonces comenzaron con una estrategia de machacar, machacar y machacar, generando desgaste ante fuerzas ucranianas de alguna manera sobrepasadas por
sus requerimientos logísticos, por sus requerimientos militares. Uno no puede realizar un avance en territorio enemigo con líneas largas sin todo un apoyo detrás, por sobre todas las cosas sin un apoyo aéreo eficaz. En este caso fue acompañada inicialmente la ofensiva ucraniana por algo de artillería, algo de drones, ¿sí? Por el apoyo de la artillería ucraniana y de los drones ucranianos, tanto como pudieron, no así por las Fuerzas Armadas, perdón, no así por el apoyo aéreo necesario para este tipo de operaciones, por la Fuerza Aérea Ucraniana, básicamente destruida casi en su totalidad. Pero más allá de este escaso apoyo, a partir de cierto momento comenzaron los ucranianos a presenciar la escasez de municiones, de alimentos, de equipamiento, de refuerzos, ¿sí? De refuerzos para la consolidación de las posiciones tomadas muy rápidamente en momentos iniciales, refuerzos necesarios también para el reemplazo de las bajas, lógicamente, con incluso videos de tanques retrocediendo porque no podían, ya de repente carecían de munición a partir de cierto punto del avance ucraniano, y entonces con este cordón, vamos a llamarlo cordón sanitario, este cordón de contención, este área de contención establecida por los rusos y el agotamiento de la logística y los recursos materiales y humanos ucranianos, comenzó entonces Rusia su contraofensiva a partir de una estrategia o una táctica, en este caso, mejor dicho, de desgaste, con una primera ofensiva, quizás culminada culminada en realidad hace algunas semanas, ¿sí? Presentemos aquí lo que había reconquistado aquí. Lo que había podido reconquistar esa primera contraofensiva rusa. Los ucranianos habían realizado avances hasta aquí, por el norte, y hasta aquí, por cierto, aquí un río, así que no hubieran podido más de esto de ningún modo. Todo esto aparecía en control en manos de los ucranianos, todo esto bajo control de los ucranianos, pero a partir de esa primera contraofensiva reconquistan los rusos todo el flanco oeste de el área tomada por los ucranianos. También habían reconquistado un poquito del norte y otro poquito del este, si no recuerdo mal, en el avance más profundo, con algún vehículo liberado, sí, algún vehículo en el contexto de una operación de reconocimiento. En fuerza habían podido, si no recuerdo mal, realizar un avance hasta aquí, hasta Giri, pero bueno, sin consolidación de todos estos territorios, de todos estos pueblos. Entonces los rusos reconquistaron muy rápido esto hasta aquí, hasta Borki, en la primera contraofensiva terminada más o menos hace 2 semanas. A partir de ahí comenzó un periodo de pausa en los avances rusos, pausa durante la cual machacaron y machacaron con artillería, con bombas, con drones, bien al estilo de la guerra rusa, ¿sí? Machacar y machacar y machacar, en este caso sin operaciones de avance terrestre. Esto, por ende, el resultado de la primera contraofensiva, hasta que el día 9, 2 días atrás, el día 9, el día miércoles, los rusos acometieron la segunda contraofensiva con los siguientes resultados en el campo. Esto el día 7, esto el día 8. El día 8, un día antes de el inicio de la segunda contraofensiva, aparecían ataques rusos y contraataques ucranianos en esta zona, todavía en disputa. De hecho,
ese día 8 los ucranianos habían podido reconquistar una pequeña localidad en esta zona y aparecían ataques de un lado y del otro, moderados de ida y vuelta. Por ejemplo, de aquí, esto el día 8, un día antes de la contraofensiva. Este es un video publicado justo el día antes y por casualidad ahí alguien mostrando un reloj, quizás alguna referencia a que al día siguiente comenzaría la operación de avance masivo, quizás una simple coincidencia. Bueno, estos los avances y los ataques rusos un poquito antes, esta es la situación, y aquí, por aquí, la respuesta ucraniana. Por aquí, la respuesta ucraniana el propio día 8. Bueno, sencillamente algunas imágenes de drones con los idas y vueltas de los tanques, todavía sin incursiones masivas de personal, todo alrededor de la localidad de Darino. Está aquí, localidad pequeña, pueblito, pobladío, caserío, llámenlo como quieran, estas pequeñas, atención al tamaño de Darino, ¿no? Básicamente una calle con casitas a los costados y aquí probablemente algún emprendimiento agrícola o ganadero, algún centro de actividad agropecuaria, no más que eso. Esa es la relevancia de esta zona en términos militares, una callecita con casas a los costados. Por eso, una vez más, no remacho esto de la aventura de Kursk. Pero a partir del día siguiente sí comenzaban las primeras informaciones relativas a avances rusos confirmados en posiciones ya de mayor importancia, como esta aquí en Pokrovsky, reportada el propio día 9, cuando comenzaba esta contraofensiva, y el día 9 también el martes, avances por aquí, esto al oeste, retrocedo un poquito con el mapa para generar un poquito de perspectiva, el saliente generado por los ucranianos. Bueno, los ataques comenzaban por aquí, qué fea esta flecha, y por aquí, ¿sí? Pokrovsky, el nombre de esta pequeña localidad tomada por los rusos ese miércoles 9, y del otro lado esta llamada Novaya Sorochina. Y qué curioso que en este saliente, de alguna manera, estos primeros avances rusos, de alguna manera, generaban una suerte de cinturón, ¿sí? Aquí, en ese sentido, y aquí, en este sentido. Nada curioso, por cierto, el objetivo de las tropas rusas con estos avances por el este y por el oeste de esta saliente, generar sencillamente la ruptura de la saliente, una vez más, y el embolsamiento de la zona ubicada más al norte de las tropas. ¿Sí? Un ataque en pinzas por los flancos, básicamente el ABC de la doctrina militar rusa. Esto el día 9, y ayer, el día 10, de repente ya comenzaban a proliferar las informaciones, incluso las imágenes y los videos de un ataque masivo, ahora ya no por el este y el oeste, ya no por aquí y por aquí, esto ya consolidado, sino desde el norte. Y aquí algunas imágenes de el día de ayer. El primer video difundido ayer, con imágenes de sencillamente la conglomeración de vehículos blindados rusos. Bueno, aquí imágenes de vehículos blindados, algunos tanques, algunos vehículos blindados para el transporte de infantería.
Esto, evidentemente, un momento de reorganización, de preparación, y pronto van a comenzar el avance hacia el sur por esta carretera. Ahora lo vamos a presentar con más detalle en el mapa. Bueno, ahí este punto de reorganización y el avance. Por cierto, en una carretera plagada de las carcasas de los vehículos blindados ucranianos destruidos en ese constante machacar de los rusos. En esta zona recuerdo fuertes combates en la búsqueda ucraniana de la captura de Koronevo. Nunca pudieron, por eso la cantidad de vehículos. Pero bueno, comenzaban entonces aquí arriba las conglomeraciones de blindados y de efectivos para un ataque hacia el sur por esta carretera. Esta carretera, si la acompañamos hasta abajo, básicamente recorre toda la saliente ucraniana hasta Sucha, el punto más importante tomado por los ucranianos, la única ciudad, una ciudad, si no recuerdo mal, de 6.000 habitantes, muy chiquitita, pero el gran logro, la ciudad de Sucha. Entonces comenzaban hacia Sucha con este avance. Y al poco tiempo, después de este primer video, aparecían ya videos de estos blindados ya mucho más al sur, y una situación bastante particular con el enfrentamiento de esta columna de blindados contra un tanque ucraniano, el cual determina que carece por completo de chances contra esta columna y comienza a retroceder, y así presenciamos una persecución de tanques, una cosa muy, pero muy particular. Atención. Bueno, acá también la música de los muchachos. Ay, qué personajes, por favor. Abandonamos la música, bueno, por una cuestión de decoro, porque es una guerra, en primer lugar, y en segundo lugar, por una cuestión de copyright, ¿no? Pero a veces bastante simpática la música. Estas marchas semimilitares recuerdan un poquito a los Thunderbirds, el tipo de música. Bueno, aquí, justo en el centro, aquí, un tanque ucraniano. Atención, retrocedo un poquitito más. Un tanque ucraniano. Aquí la N del punto cardinal norte, y el tanque aparece mirando hacia el norte, aparece apuntando hacia el norte en dirección a esta columna, realiza un disparo en dirección a la columna hasta que determina que carece de cualquier sentido la permanencia en ese lugar, realiza un giro de 180 grados, aunque Annalena lo llamaría sin dudas de 360, y comienza a retroceder, y por abajo va a aparecer la caballería rusa. Hay un problema de origen, a toda velocidad, bastante más rápido, persiguiendo al otro tanque detrás del primer tanque ruso, bastante más rápido el tanque ruso que el ucraniano, por lo menos hasta ahora. Otro vehículo blindado en una columna, ¿no? Bueno, corriéndolos de alguna manera, huyendo. Alguien lo podría caracterizar como, qué cobardes, abandonan. No, esta es la reacción lógica de un comando de una unidad militar superada por la situación. Bueno, el repliegue, lógicamente. Gracioso la cercanía y la situación de persecución. Y así comienza el avance ruso hacia el sur, hacia Sucha. Ese día todavía sin confirmación de la captura de pueblos, localidades, claro, todo muy en caliente ese día. A la vez, naturalmente, los rusos no abandonaban su tarea permanente de bombardeo, de ataques con artillería. Bueno, estas las famosas bombas planeadoras. El otro día, lo recordarán, presentábamos
el informe de un coronel austríaco, para mí uno de los pocos analistas occidentales, uno de los pocos analistas militares occidentales serios, este coronel austríaco. Austria, recuerden, si bien participa en la Unión Europea, no aparece en la OTAN, por eso presenta un grado de libertad mayor y realizaron un análisis devastador de la situación ucraniana en el frente y en gran medida establecía como causa de el éxito ruso en los últimos 3 meses en la guerra de desgaste básicamente las bombas planeadoras, ¿sí? No una bomba planeadora, sino los ataques masivos, permanentes, cotidianos de bombas planeadoras de los rusos, estas bombas en gran medida heredadas de la Unión Soviética con un pequeño kit, por llamarlo de alguna manera, con un pequeño complemento de aletas junto a un sistema de navegación por GPS, nada complejo, y esto genera la posibilidad de su disparo desde muy atrás, desde la retaguardia rusa, casi desde 70 kilómetros de distancia, y la caída masiva sobre las posiciones defensivas ucranianas y, bueno, un efecto devastador, la destrucción de muchísimos y muchísimos puntos fortificados ucranianos. Bueno, estas las novedades hasta el día de ayer. Por ahí también el reporte el día de ayer de un avance ruso en esta dirección, hasta que hoy finalmente comenzaban un día más adelante, ahora sí, comenzaban a aparecer las confirmaciones de los mapeadores de los avances efectivos rusos. Una vez más, perdón, presenté recién, sí, lo presenté, ¿no? El recorrido de esa columna de tanques, así, hacia el sur, ¿sí? Bueno, ¿cuáles los avances reportados por mapeadores prorrusos, neutrales y pro-ucranianos al día de hoy? Bueno, en esa línea, en la línea de esta carretera, un avance hasta aquí, hasta esta localidad de Sekioni Silya. El punto, por cierto, el punto visto ahí en ese video de la persecución, aquí, ¿sí? Aquí. Así que justamente más o menos en esa zona, de hecho, sí, ahí presentamos, ¿recuerdan el video recién mostrado? Bueno, con una bifurcación de caminos. Bueno, básicamente esta bifurcación aquí, ¿sí? Esta bifurcación así. Bueno, esto ya no oficialmente, pero según mapeadores de todas las partes, esto confirmado, la captura de esta localidad y por ende el avance de esta columna a lo largo de toda esta extensión, junto con la confirmación también de mapeadores de la toma de la localidad de Lyubimovka en el oeste, como asimismo, bueno, una vez más esta de Selioni Shlach, ¿no? Estas las dos tomadas en esta zona. Por ahí también algunos reportes, esto lo presentamos, pero con la aclaración de que estos reportes aparecieron en canales prorrusos. Por ahí algunos reportes relativos a que esta columna habría realizado avances mucho mayores, incluso hasta Sucha en el sur. Para mí, sinceramente, están presentando una visión un poco exagerada. Difícilmente esa columna puede haber realizado un avance tan largo en el medio de posiciones enemigas. Bueno, aquí los reportes efectivamente de esos reconocimientos en fuerza. En las próximas 24 o 48 horas determinaremos cuán profundos los avances de esta columna. De cualquier modo, tarde o temprano, Rusia va a realizar la conquista de las localidades ubicadas en dirección a Sucha, sin lugar a dudas. Eso parece fuera de discusión. Confirmado también del día de ayer, junto a este avance hacia Sucha, también la captura de toda esta zona del noroeste y de hecho
no solo eso, sino que por ahí aparecieron reportes no confirmados hasta el momento de manera oficial por las Fuerzas Armadas rusas, pero bastante creíbles relativos a que en esta zona los rusos habrían generado a partir de un avance desde esta localidad, ¿sí? A partir de un avance desde aquí hacia el norte, el embolsamiento de muchas unidades ubicadas aquí más arriba en la zona de Olovka. Si esto es cierto o no, todavía no lo podemos determinar. Sí podemos determinar que esto ya fue reconquistado por los rusos porque videos, control del volumen de este, como por ejemplo este, de trofeos de guerra capturados por los rusos. Aquí un vehículo blindado, por aquí más vehículos blindados occidentales. ¿Cuál este? Un Cougar, este, si no recuerdo mal, estadounidense, no recuerdo si estadounidense o australiano. Aquí otro, un Cossack 7, otro de los vehículos blindados ucranianos dejados en el camino y capturados por los rusos. Por aquí otro video más, este recién publicado, evidentemente, de los avances de esta columna rusa. Un poquito más grande. Bueno, naturalmente con idas y vueltas, pero bastante pocas defensas ucranianas, evidentemente ya incapaces del sostenimiento de esta región. Bueno, ya esto mostrados los distintos trofeos, así que esa es la situación por el frente oeste. Evidentemente, después de la primera contraofensiva con la recaptura del oeste, quieren los rusos ahora la toma de el norte con esta maniobra de pinzas por aquí y por acá, y a la vez un avance hacia la zona sur, ¿sí? Ese es el objetivo de Rusia. También algunos reportes referidos, esto aunque no confirmado, hacia avances en el flanco este. Esto también del día de hoy, pero hasta el momento solo con mapas, sin ninguna imagen confirmatoria. En definitiva, en esta zona comenzó la segunda contraofensiva rusa en el contexto del inicio del final de la aventura de Kursk. ¿Cuánto tiempo más para que Rusia pueda reconquistar todo esto? Bueno, difícil vaticinarlo, pero por la velocidad de los avances el día de hoy, muy posiblemente en algunas semanas la aventura de Kursk aparezca en el recuerdo, aparezca en la memoria. Mientras tanto, no vamos a recorrer todo el frente, pero sí quiero presentar una novedad también del día de hoy muy significativa, porque ya habíamos vaticinado esto, pero el día de hoy fue finalmente materializado. Aquí un avance importantísimo. Contextualizo un poquitito. Aquí Pokrovsk, ¿sí? Aquí el avance hacia Pokrovsk. Aquí Avdiivka. Recuerden, Avdiivka tomada cuando en marzo de este año, hace algunos meses nada más. Hoy día ya básicamente asediada Pokrovsk. Los rusos están generando antes del ataque directo a Pokrovsk la consolidación de los flancos. En parte la captura de Bugledar aquí abajo también presenta ese objetivo, generar un acortamiento y un achatamiento del frente antes del ataque a Pokrovsk por los flancos y naturalmente frontalmente también, de manera frontal también. Ahora, en el marco del frente Pokrovsk hacia el sur, aquí
Desde hace tiempo, recordarán que caracterizábamos o presentábamos, mejor dicho, el embolsamiento logrado por los rusos en algún momento mucho más grande. Después esta parte finalmente fue conquistada y las tropas ucranianas pudieron en parte retroceder, aunque con fuertes bajas, pero presentábamos hace algún tiempo la posibilidad de un superembolsamiento, de un embolsamiento mucho mayor si los rusos, capitalizando ya este avance en la zona norte, ¿sí? Capitalizando esta saliente y un accidente geográfico, jugando a favor de los rusos, ayudando a los rusos aquí, esta represa de agua, si los rusos podían generar aquí también la captura de estos pobladíos y de esa manera una barrera para las tropas ucranianas, de repente presenciamos un súper embolsamiento y después de varios intentos de Rusia, primero por Maximilianivka por aquí, pero frenados. Entonces, como no pudieron por aquí, comenzaron por arriba, por este pueblito de Jostre. De aquí conquistaron una cárcel, si no recuerdo. Sí, acá, esta cárcel. Y a partir de ahí, acompañando las líneas del tren, más y más avances hasta que hoy finalmente, atención aquí, el cierre con la llegada a el inicio de esta represa. Aquí el río alimentando esta represa. Así que a partir de ahora, toda la región dominada por Kurajivka, pero con muchas más localidades, esta Girnik, Ismailivka, todas estas zonas de trincheras, varias brigadas ucranianas aquí embolsadas, esta hasta hace muy poquito sosteniendo como podía los avances rusos, la 116, de repente materializan este embolsamiento y a partir de ahora comenzará naturalmente el intento de su cierre. Así que esto del día de hoy y muy, pero muy importante. Por aquí algunas imágenes. Bueno, aquí los avances de los vehículos. Bajo fuego, sí, claro, bajo fuego de artillería. Atención ahí cuando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, grande, una columna grande, por lo menos 10 vehículos. Bajo fuego de artillería, mucho más que en Kursk, naturalmente. Varios tanques por ahí. Quizás algún tanque tortuga a la cabeza. Claro, en esta zona, con Kurajovo ahí cerca, Ucrania puede responder a los ataques, a las incursiones rusas o los avances rusos con fuego de artillería, con drones, con muchos... Ahí, bueno, todo eso fuego de artillería, por eso, bueno, las explosiones cerca, en los alrededores, quizás por ahí alguna mina también, aunque no, eso evidentemente la artillería en la búsqueda de esta columna, por eso la velocidad, ¿no? Con el objetivo de que las coordenadas de los artilleros no puedan determinar exactamente la ubicación de los tanques. Ahí van acompañando a la derecha las vías del tren, lo dicho, y ahí ya las primeras imágenes de agua, ¿sí? Y primero un riacho y posteriormente, más adelante eso, un tanque tortuga por ahí, esto convertido en, bueno, en una represa. Ahí, interesante, ahí sosteniendo un, interesante, ahí, un tanque tortuga adelante, el simpático nombre recibido por estos tanques, y atención aquí, un tanque con ¿cómo llamarlo? Elemento complementario es para la detonación de minas, ¿sí? En la parte posterior. Ya visto en la zona hace poquito, en un video de hace unos días, no exactamente en esta zona, sino un poquito más atrás. Evidentemente el mismo tanque con este complemento antiminas recorría un campo abierto, campo traviesa, y
y generaba la detonación de 6 minas resistiéndolas sin problemas en velocidad. Una velocidad evidentemente de no más de 40 kilómetros por hora, seguro, quizás incluso un poquito menos. 6 minas explotadas a través de esta suerte de, ¿cómo llamarlo?, de oruga en la parte delantera. Eso determina la explosión de las minas a distancias del tanque, y a distancia por delante del tanque, y el tanque presenta la fuerza suficiente para, bueno, la resistencia, ¿no? Para no capitular ante la explosión. 6 minas destruidas ahí, destruida una recién, y el tanque todavía avanzando. Es un disparo del tanque ya en la localidad, ya en este pequeño pobladío. Bueno, esto es importantísimo, no tanto por el pueblito este, sino por el cierre de la pinza sur de este embolsamiento. Este video recién visto, ahora no lo... ¡Ahí a la derecha! ¡Qué buena imagen esa! Que bueno, esto evidentemente es subido recién, hace 15 minutos. Ahí comienza la represa, y eso determina una frontera natural, una barrera natural para esta gran bolsa, ¿sí? Bueno, evidentemente ahí el peinado de la zona, la limpieza de la zona, siempre en esta táctica de combinación, por un lado, de las fuerzas en tierra, de la infantería, y mientras tanto la monitorización en tiempo real de los drones, ¿sí? Bueno, una vez limpiado esto, retroceden. Ya aquí, ya en este momento, ya sin disparo. Ah, y ahí el descenso de las tropas, lo lógico, ¿sí? Para la captura de esto. En este momento, sin disparos de artillería. De repente, a lo largo del recorrido de esta columna, sí respondían los ucranianos con disparos defensivos, ya no. Bueno, ahí aparentemente sí, o una mina, eventualmente. Casi nada de presencia de drones, pocos impactos o ningún impacto visto hasta ahora, y ahí más arriba la represa. Bueno, interesante, esto lo presento acá y casi como adelanto, porque esto publicado hace 2 minutos por los propios analistas militares de este canal. Bueno, ahí la vuelta. Ahí lo dicho, justo la vuelta del tanque con el dispositivo antiminas. ¿Sí? La importancia de ese dispositivo en una guerra como esta, en estas operaciones. Bueno, esto en cuanto a la situación en el frente, cada vez más insostenible para Ucrania. Avances en todos lados, hoy también avances en la zona de Kupiansk. Mañana vamos a presentar todo el frente en detalle. Hoy quiero redondear esta parte de la transmisión aquí para presentar la dimensión política de el colapso ucraniano con la gira de Zelensky por Europa, y más concretamente con la visita de Zelensky en Berlín. Recuerdo una vez más algo dicho ya en infinidad de ocasiones aquí. Recuerden una vez más, la política y la guerra en realidad representan 2 dimensiones de lo mismo, de las relaciones de poder. Por eso, realizar un análisis exclusivamente militar carece de sentido, y realizar un análisis exclusivamente político en un contexto de guerra también carecen de sentido. Debemos concatenar ambas perspectivas de análisis, y ese es nuestro objetivo aquí. Así que a partir de ahora comenzamos con la visita de Zelensky a Berlín en el marco de una gira iniciada por Europa ya con el pie izquierdo desde antes de su inicio, desde el día martes, porque el día martes, recordarán, el señor presidente de Estados Unidos, de mandato aún, no de mandato caduco como el presidente Zelensky, pero sí de neuronas caducas, el presidente Biden realizaba el anuncio formal ante la prensa, realizaba el anuncio de su
de la suspensión de su participación en la reunión del grupo de contacto, como llaman a esa reunión de los popes, de los líderes políticos y militares de los países de la OTAN, planeada para el día de mañana, en realidad para el día sábado 12 en Ramstein. Bueno, el martes públicamente presentaba Biden la noticia de la cancelación de su viaje a Alemania y la suspensión de su participación en esa reunión, lo cual generaba olas aquí en Europa y en Ucrania naturalmente también. Esto generaba un terremoto político porque esa reunión allí en Ramstein, planificada para el día de mañana, parecía como el próximo, de alguna manera, la próxima plataforma o el próximo paso quizás para la defensa de Ucrania. Recordemos que en términos políticos, mediáticos y militares, Ucrania va concatenando un hecho político y militar tras otro, una reunión aquí, otra reunión allá, reunión, cumbre de la OTAN, reunión de el grupo de contacto, conferencia de Múnich, sí, en cada una de estas, de alguna manera, va generando apoyos, promesas, decisiones, aunque por lo general más promesas que decisiones, en cuanto a la entrega de armas, en cuanto a compromisos ligados a bueno, las posibilidades militares de Ucrania. Sí, primero la cesión de obuses, después la cesión de tanques, más adelante de aviones F-16 y ahora el último objetivo de Ucrania, los ataques con misiles en profundidad. Todo esto a partir de concatenar hechos políticos en estas reuniones a lo largo del mundo con el correr de los meses. Bueno, Ramstein aparecía efectivamente como el próximo hito dentro de este recorrido y de repente el martes pasado la pálida para Zelensky, la pésima noticia de la cancelación de la presencia de Biden. Y esto, si bien inicialmente deliberaban sobre la realización de la reunión sin Biden, finalmente determinaron la cancelación de la reunión, con lo cual Zelensky comenzó su gira recorriendo primero Croacia, después Reino Unido, ayer Francia y hoy Alemania, donde iba a realizar esta reunión, pero sin ese hecho, de alguna manera, como la cereza de la torta para redondear esta gira con el objetivo de la presentación, en última instancia, de su famoso plan para la victoria. Y el día de hoy, finalmente, vamos a presentar aquí, sin querer, la pestaña cerrada, pero ya mismo la restablecemos. Un segundito. Aquí la pestaña, ¿no? Efectivamente abierta. Bien. Bueno, esta la visita de Zelensky hoy a Alemania. Vamos a presentar el reporte de la televisión alemana. Como si recuerden que los reportes de la televisión pública alemana, del noticiario, de las noticias, básicamente determinan la visión del mundo del 99% de los alemanes. Aquí también, así como ayer en Francia y en Reino Unido y antes en Croacia, básicamente Zelensky presenta su plan de paz y realiza demandas relativas a 4 o 5 puntos de su plan de paz. Primero presentamos el reporte de esto y después los contenidos de ese plan de paz, ahora ya públicamente conocidos, y la respuesta de los líderes occidentales.
Llegaba, bueno, realizo la traducción en directo. Bueno, Zelensky llegaba a, a la casa de gobierno de manera directa en helicóptero con máximas medidas de seguridad sobre los techos de la casa de gobierno, francotiradores. Máximo grado de seguridad. Ahí la recepción de Scholz a Zelensky, los dos chiquititos, casi de la misma altura. Por cierto, todo esto, tanto en la casa de gobierno como la residencia del presidente, el Palacio de Bellevue, todo esto aparece muy cerca, aparece a escasos metros de nuestro estudio aquí en Berlín, nuestro estudio y mi hogar, el hogar de mi familia también. Y por cierto, hoy mientras mi chiquilín correteaba por el parque ubicado aquí en la esquina, de repente comenzó a los gritos, avión, avión, avión. En realidad no es un avión, sino precisamente este helicóptero descendiendo a escasos metros de allí, en este lugar. Así que Zelensky, acá nomás de mi casa, el día de hoy, un caos en la ciudad total por esto, ¿no? Todas las calles cortadas bueno, para la recepción de este personaje. Kanzler Volodymyr Zelensky zu. Militärisch, humanitär, diplomatisch. All das so lange wie nötig. Bueno, el canciller Scholz prometió apoyo económico, político y militar, tanto como fuera necesario en la conferencia de prensa sostenida en conjunto tras la llegada de Zelensky a la Casa de Gobierno. Aquí algunas palabras de Scholz. Ucrania puede confiar en nosotros. Esto también es un claro mensaje a Putin. La apuesta de Putin por utilizar el tiempo, ¿sí? La estrategia de Putin de hacer una apuesta al mantenimiento de la guerra no va a funcionar. Zelensky siempre medio perdido, siempre para mí el tipo pasado de droga, pero bueno, quizás no, quizás su actitud o su posición, pero siempre con la mirada medio perdida, siempre una actitud rara la de este muchacho. No vamos a abandonar nuestro apoyo de ninguna manera. Y aquí, y querido Volodymyr, estamos de acuerdo, tuteándolo y llamándolo querido Volodymyr, algo extremadamente poco común en el marco de la política en Alemania, todo siempre muy formal, señor Scholz, señora Merkel, señora Baerbock, todo de usted. Los alemanes en eso siempre muy, pero muy formales, casi solemnes, pero aquí lo llama al estilo de los estadounidenses. Ay, querido Volodymyr, por el nombre de pila y tuteándolo. Nach der ersten Konferenz von Bürgenstock im Juni eine weitere Friedenskonferenz geben wird. Und wie du das gesagt hast, estamos seguros de que, como dijimos, después de la primera conferencia de paz, vamos a hacer una segunda conferencia de paz en poco tiempo. dass daran auch Russland teilnehmen sollte. Y ahí debería también participar Rusia. Con lo cual, por un lado, querido Volodymyr, pero por otro lado, el tirón de orejas o el llamado de atención en esta próxima conferencia de paz debe participar Rusia de alguna manera, ¿sí? Primero hay, sí, nuestro apoyo incondicional, pero comienzan las negociaciones con Rusia y basta de cumbres de paz sin Rusia porque carecen por completo de sentido y ya de alguna manera deberías comenzar a flexibilizar tu postura porque no vas a poder reconquistar los territorios perdidos por Rusia. Ese el mensaje ahí en las palabras de Scholz. De cualquier manera, esta planificada conferencia de prensa, o en realidad planificada conferencia de paz, esta segunda conferencia de paz anunciada sin una fecha exacta, pero supuestamente para noviembre, no va a determinar absolutamente nada para los rusos. Los rusos van a machacar y machacar de acuerdo a su conveniencia, y ellos, como ganadores de la guerra,
van a determinar las condiciones para cualquier conferencia para la negociación de la paz, no el perdedor. Es una fantasía, pero por lo menos de alguna manera el reconocimiento de la necesidad obligada de una negociación para Ucrania, porque de lo contrario desaparece Ucrania en su conjunto. Am Tag schon reist der ukrainische Präsident durch Europa. Bueno, London, París, antes Rom, Zelensky der Vatikan. recorrió lo mostrado, lo reseñado ayer en nuestro reporte, en nuestro análisis de ayer. Primero Londres, después París, Roma y con Meloni, después Und un stellt encuentro vor, wie er Frieden erreichen hoy por la mañana en el Vaticano will. con Siegesplan, so heißt es bei ihm. el Papa, y en todos estos encuentros presentó Zelensky su plan de paz, así lo llama él. Heute Perdón, su plan de paz, no, su plan para la victoria, el plan según el cual debe finalizar la will ich guerra. den Plan vorstellen, wie wir unserer Meinung nach Russland zum Frieden zwingen können, wie wir die Estamos presentando, estas las palabras de Zelensky, estamos presentando nuestro plan según el cual, en nuestra opinión, podríamos forzar a Rusia a sentarse a negociar la paz. Qué risa diesen que me Krieg da. beenden können. Es wäre wünschenswert, dass es schon nächstes Jahr passiert, 2000. Sería nuestro deseo que esto, la negociación de paz, ya comenzase efectivamente, o que fuera llevada a cabo efectivamente el próximo año. 25. Ahora ya no solamente realiza demandas de armas y dinero, lo cual también no abandonó su habitual mendicidad, realiza pedidos permanentes, machaca todo el tiempo con esta perorata de la falta de dinero, la falta de armas, cuando en realidad en este momento Ucrania carece de soldados. Esa es su principal debilidad, por la muerte de la gran mayoría de ellos y la incapacidad del reclutamiento de movilizar a las tropas suficientes, al personal suficiente para el reemplazo siquiera de las bajas. Pero bueno, entonces ahora en las giras no solamente presenta esta demanda, no solamente realiza este pedido, sino que además realiza la promesa de una negociación de paz. Esto porque sus aliados ya aparecen hasta las narices. Estados Unidos está abandonando cada vez más esta cuestión, e incluso los idiotas, estúpidos líderes europeos ya básicamente están generando presión para esto. Entonces ahora concatena las dos cuestiones: más armas, más armas, más armas, y por el otro lado vamos a comenzar el año próximo las negociaciones de paz. Obviamente ambos elementos de su discurso colisionan entre sí, porque si querés la negociación de la paz, entonces no acometés más operaciones militares con más armas, más municiones, más soldados, más dinero, etcétera, etcétera, sino que efectivamente comenzás a generar las condiciones para la paz. En el caso de Ucrania deberían realizar una modificación, en primer lugar, de las leyes prohibiendo la negociación, los decretos firmados por Zelensky prohibiendo la negociación. En segundo lugar, deberían naturalmente también acometer una reforma de los artículos constitucionales impuestos por Poroshenko, tras Poroshenko, el primer presidente después del derrocamiento en el Maidán de Yanukovych. Bueno, en ese momento realizaron una reforma constitucional, la cual establece el ingreso de Ucrania a la OTAN, y Rusia va a rechazar eso como lo rechazó hasta ahora. Así que deberían realizar una reforma. Si quisieran la paz, deberían realizar una reforma constitucional, pero por lo menos de ese artículo de la Constitución. Pero bueno, aún así, ante la presión de redondear esta locura y comenzar negociaciones de paz, bueno, presenta esto por lo menos ahora también. Uy, aquí escepticismo en Berlín, y aquí la palabra de siempre la más belicosa, así con los, ¿no? Como rezongando, refunfuñando, así enojada, los gritos, el amor imposible de Fernando, la ministra de Defensa Annalena Baerbock, de los Verde, ahora los llaman los Verde Oliva o los Verde Caqui, ¿sí? Porque del pacifismo al mayor guerrerismo en cuestión de
meses es el cambio. Putin verweigert diesen Frieden, nach dem wir uns alle so sehnlichst sehnen. Putin rechaza la paz que todos tanto queremos. Sí, claro, justamente. Qué Verweigert caradura. sich dem Frieden und setzt jeden Tag ein weiteres Zeichen für Krieg und Zerstörung. Vor Rechaza la paz y todos los días da una nueva señal de destrucción y de guerra, mientras convalidan el nuevo paquete de armas. Esta vez Alemania realizó el anuncio de la entrega de 600 millones de dólares, 600 millones de euros adicionales. Todo esto de nuestro bolsillo, del bolsillo de los contribuyentes aquí en Alemania. Bueno, aquí efectivamente la reunión con Steinmeier, el presidente de Alemania, una figura más formal que otra cosa. Esto sí, aquí a 500 metros, aquí no muy lejos, Frank-Walter en Steinmeier nuestro estudio. noch dauert das Gespräch an. Bueno, y hasta ahí, si no recuerdo mal por aquí la imagen en algún momento sobre el final de esa, la residencia de Bellevue, muy cerquita de acá, y ahí la partida weiter auf der Suche nach Unterstützung für sein überfallenes Land. de Zelensky. Abandona Zelensky, según el reporte, Alemania con la búsqueda de más apoyo. Ahora va a recorrer, si no recuerdo mal, India y otros países en la búsqueda de apoyo a su nación invadida, ¿no? Así lo presentan en las noticias. Bueno, esta la visita de Zelensky aquí, una vez más, en el marco de la cancelación del encuentro del grupo de contacto, como llaman a estas reuniones en la base militar estadounidense en Alemania, en la ciudad o en la pequeña localidad de Ramstein, suspendida por el anuncio de Biden de no participar. Según Biden, esto respondió a la situación de huracanes en Estados Unidos, a la espera del huracán Milton, pero según muchos analistas, en realidad esto connota un gesto de distanciamiento relativo a Ucrania, porque con la situación en Medio Oriente y con las elecciones tan próximas, Estados Unidos no quiere una sorpresa de octubre, no quiere más problemas en Ucrania. Sobre la reacción de los líderes occidentales y en particular de los estadounidenses frente al plan para la victoria de Zelensky, mejor lo presentamos mañana. Vamos a presentar dos análisis el día de mañana, uno de Político y otro de Fox, así que uno ligado al Partido Demócrata y otro ligado a el trumpismo, con el abierto rechazo al plan de Zelensky. En estos dos artículos van a particularizar el porqué de este rechazo, por qué rechazan este plan de paz y, de hecho, lo caracterizan como completamente ajeno a la realidad. Así de sencillo, así de duros los reportes sobre el plan de paz buscado por Zelensky y hasta el momento rechazado por todo el mundo. Como presentábamos ayer, comenzó el ocaso de Zelensky, comenzó el declive definitivo, así como presenciamos el inicio del fin de la aventura en Kursk, también presenciamos el comienzo del fin, el inicio del fin de los años felices para Zelensky, aunque de felices, bueno, quizás para él, por su enriquecimiento personal y su encaramamiento, su levantamiento como líder del mundo libre, como el heredero de Churchill y cuantas estupideces más escritas por ahí en la prensa occidental. De felices esos tiempos para el pueblo ucraniano, seguro que no, porque realmente comenzó para Ucrania y para su pueblo, como también para, naturalmente, el pueblo ruso también, un tiempo particularmente infeliz, un desastre por la enorme cantidad de muertos y de víctimas y de destrucción por esta guerra. Pero bueno, ese auge de la figura de Zelensky, esos años de gloria, ¿sí? Comenzó el fin de la gloria para Zelensky y a partir de ahora va a descender cada vez más hasta la intrascendencia, su final político y quizás más que eso aún, ¿sí? Porque los rusos
van a recordar todo esto. Y si no lo recuerdan los rusos, lo recordará el pueblo ucraniano, y si no, muchos otros enemigos cosechados por Zelensky a lo largo de todo este tiempo. Demoledores y demoledoras, recuerden por favor acompañarnos con el like. En un ratito nada más comienza la transmisión por nuestro canal, en nuestro canal hermano de MP Geopolítica de Eduardo Bior. Mañana nosotros una vez más a las 9 como siempre, y a las 23 horas, a las 11 de la noche del horario europeo, el día de mañana, como siempre también en nuestro canal hermano, Juan Antonio Aguilar con su programa, con su transmisión como todos los sábados. El domingo, una vez más, las charlas dominicales con Fernando Moragón. Redondeamos por aquí la transmisión de hoy. Los queremos mucho. Por favor, recuerden el clic en la suscripción, en la campanita y en el pulgar arriba. Nos ayuda muchísimo contra la censura. Un beso y un abrazo y hasta el día de mañana. A los moderadores del chat, a las moderadoras, Beatriz Pulido y Paola Vega, mil gracias como siempre por su invaluable colaboración. Chao, hasta mañana.